Dios nuestro Padre Providente, para llevar a cabo la obra de la redención humana, se valió a lo largo de la historia de numerosas personas, hombres y mujeres, buenos, buenas, justos realmente. Hoy vamos a hablar de dos santos, de los abuelitos paternos de nuestro Señor Jesucristo. Claro que nuestro Señor Jesucristo, según la carne, así como tuvo mamá, tuvo sus abuelos maternos. La Iglesia Católica celebra la fiesta, la memoria de San Joaquín y de Santa Ana. Esos son los nombres de los abuelitos maternos de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana. El misal romano nos dice lo siguiente: Joaquín y Ana, los padres de la Santísima Virgen María, han llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la primera mitad del siglo II. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración a María Santísima. En cambio, el culto a San Joaquín, esposo de Santa Ana, es más reciente. Este culto a San Joaquín ha empezado a difundirse un poco más solo a partir del siglo XVII. La Virgen María, hermanos, entonces, Madre de nuestro Señor Jesucristo, tuvo como padre a San Joaquín y como madre a Santa Ana. Pero resulta que en los santos evangelios o en la Sagrada Escritura en general no se mencionan ni siquiera los padres de la Virgen María, mucho menos sus nombres. Entonces podríamos preguntarnos de dónde sacamos el nombre de Joaquín y el nombre de Ana como abuelitos maternos de nuestro Señor. Se toman, hermanos, de un escrito precisamente del siglo II, conocido como el Protoevangelio de Santiago. El Protoevangelio de Santiago. Es que en la antigüedad los primeros cristianos tenían curiosidad por saber muchas cosas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo que no están contenidas en los relatos de los santos evangelios. Como por ejemplo, ¿se han fijado que en los evangelios no se habla de qué estatura tenía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era su complexión? ¿Cuál era el color de su piel? ¿Cuál era el color de sus ojos? ¿Era guapo o era feo? ¿Qué le gustaba comer? Antes de la vida pública, ¿tenía amigos? ¿Tenía amigas? ¿Cómo se llamaban? ¿Hizo viajes? Muchas cosas, hermanos, desconocemos de la vida privada de nuestro Señor Jesucristo y de su aspecto físico, del aspecto físico de las personas cercanas a Él. Entonces, como respuesta a esa inquietud de los primeros cristianos que se hacían esas preguntas, hubo algunos autores que se pusieron a escribir, y esos libros, algunos de ellos son llamados los evangelios apócrifos, como este del que estoy hablando, el Protoevangelio de Santiago. Es un evangelio apócrifo. La diferencia con los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan es que estos son canónicos, son reconocidos como inspirados por Dios Espíritu Santo, son palabra de Dios, son inequívocos. Lo que está ahí es norma de fe para nosotros los creyentes. Mientras que los evangelios apócrifos no son reconocidos como palabra de Dios. Y por lo tanto no es obligatorio para nosotros creer lo que dicen. Aunque por otro lado debemos quedar claros que no porque sean apócrifos dicen mentiras.
Cualquiera de nosotros cuando habla, no está hablando como si fuera palabra de Dios, pero no porque no hablemos como si fuera palabra de Dios, quiere decir que puras mentiras decimos. Algunas veces sí, pero otras veces, quizás la mayoría, no, solo la verdad. Bueno, pues el protoevangelio de Santiago nos refiere que San Joaquín y Santa Ana eran los nombres de los padres de la Santísima Virgen María. Era un matrimonio económicamente estable. Tenían sus buenos recursos, no sufrían económicamente, pero sufrían moralmente, porque en la antigüedad, hermanos, no tener hijos era como una humillación. De hecho, cuenta una leyenda que San Joaquín, cuando fue al templo de Jerusalén a ofrecer un sacrificio, a presentar su ofrenda, alguien lo echó de ahí diciéndole que hombres como él no eran dignos de estar en el templo del Señor porque no tenían hijos, y que sin duda esa ausencia de hijos se debía a un castigo de Dios por algún pecado o algunos pecados graves que hubiera podido cometer. Entonces San Joaquín se puso en ayuno, en oración durante 40 días también, y su esposa igual, y tuvo una revelación donde se le anunció que sí iba a ser padre, y a Santa Ana también se le avisa que sería madre de una niña, y ellos, estos padres tan piadosos, decidieron consagrar el fruto de sus entrañas, el fruto de su matrimonio, a Dios. Y eso es muy, muy bonito, hermanos, la mera verdad, porque qué detalle tan importante tuvo el Señor para con este matrimonio. Hubieran podido tener cualquier otro hijo, cualquier otra hija, pero no, se trataba de una hija predestinada, concebida sin la mancha del pecado original. Qué alegría habrá causado en el corazón de estos padres tener una hija tan preciosa, tan santa, tan inteligente, pues al fin y al cabo, para hablar menos, la criatura más perfecta que Dios haya hecho, la Virgen María, la que sería madre del Redentor del mundo. Cuadros preciosos han hecho los pintores cuando ponen a Santa Ana sentada con un libro entre sus piernas y la Virgen María, la niña Virgen María, aprendiendo la lección que su mamá, Santa Ana, le está dando sobre las cosas de Dios. Y a un ladito, paradito, San Joaquín, el papá, atento también a la formación religiosa de su hija, la Virgen María. Qué inmensa gracia, qué inmensa dicha el haber podido tener y cuidar a la que sería la madre de Jesucristo. ¿Cuántas gracias habrá derramado el Señor sobre Santa Ana, sobre San Joaquín? No sabemos exactamente por qué en los relatos de los evangelios no se les mencionan, pero está claro que la Virgen María tuvo a sus padres. Y como dijo Cristo en el evangelio después, al árbol se le conoce por sus frutos. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo no da frutos o da frutos malos. ¿Qué matrimonio tan importante habrá sido el de San Joaquín y el de Santa Ana? Qué importante, santo, justo, bueno, noble, que el fruto de su unión matrimonial es nada menos que la Santísima Virgen María. Por eso a estos santos hermanos se les invoca para tener hijos, ya ven que hay muchos matrimonios o personas que no pueden tener hijos.
Y a veces esa es la causa de la rotura de un matrimonio. Para tener un buen parto también. Son invocados también como patrones de los mineros, puesto que piensan, ¿qué es lo que buscan los mineros? Fundamentalmente el oro, la plata. El oro, Cristo; la plata, la Virgen María. También son invocados para encontrar objetos, cosas perdidas que no se pueden encontrar. Igualmente, para suplicar a Dios se invoca la intercesión de San Joaquín y de Santa Ana para las lluvias, para un buen temporal. Así que, hermanos, hay que aprender a pedir a Dios un buen temporal por mediación, por intercesión de los abuelitos, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín y Santa Ana. Y por supuesto, San Joaquín y Santa Ana son los patrones de todos los abuelos del mundo. Abuelos preciosos, hermosos, santos. Así que, estimados hermanos, estimadas hermanas, que ya tienen la alegría de contar con los nietos, invoquen a San Joaquín y a Santa Ana para que ustedes, teniendo las virtudes de estos santos que invocamos el 26 de julio, puedan también orientar convenientemente, guiar por el camino correcto a sus nietos. Sus hijos necesitan su apoyo. Sus hijos cuentan no solamente con su compañía, sino en que sean verdaderos instructores, educadores, motivadores, acompañantes de los nietos. Así que vamos a seguir suplicando a Santa Ana y a San Joaquín que intercedan por todos nosotros. Y sin duda que Cristo, el nieto supremo, lo que no se esperaban ellos, Él habrá de hacer por nosotros lo que necesitamos. Les decía al principio, la devoción a San Joaquín es más reciente, mientras que la devoción de Santa Ana, como está más ligada a la figura de la Santísima Virgen María, pues esta devoción floreció prácticamente desde el principio. Por eso Santa Ana es patrona de muchas ciudades, de muchos pueblos incluso, y de muchas parroquias. Así que pidamos, San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros.